Actualmente, el mundo está lleno de explosiones, columnas de humo negro al cielo, paredes de edificios residenciales derrumbadas y noticias de muertes de personas desconocidas con nombres exóticos. Por ejemplo, hoy se supo que Israel eliminó a quien planeó y organizó el bloqueo del estrecho de Hormuz. El comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica, el almirante Alizadeh Tangiri, y sus subordinados más cercanos fueron eliminados en el puerto de Bandar Abbas. Aunque eliminar a otro enemigo es positivo, implica sufrimiento para familiares, hijos, esposas y amigos. Por eso dan ganas de hablar de acontecimientos que no estén relacionados con sangre y vidas perdidas. Y también quisiera que esos acontecimientos fueran optimistas, que transmitieran buen ánimo. Damas y caballeros, no quiero que ninguno de ustedes se relaje o pierda la vigilancia. Pero hoy hemos recibido datos completamente nuevos que indican que las próximas elecciones intermedias podrían convertirse en una de las mayores conmociones políticas en toda la historia reciente de Estados Unidos. Y a favor de Donald Trump y los republicanos, entienden, a lo largo de prácticamente toda la historia estadounidense, el partido político del presidente en funciones casi siempre perdía escaños en la Cámara de Representantes durante las elecciones intermedias. Las excepciones a esta, casi regla, a esta tendencia son extremadamente raras. Si la Casa Blanca está en manos de los demócratas, ellos pierden la Cámara. Si los republicanos controlan la Casa Blanca, suelen perder la Cámara en las elecciones intermedias. Por esta tendencia, muchas personas y la mayoría de expertos en el país esperan que los republicanos pierdan el control total de la Cámara de Representantes. Me refiero a las elecciones intermedias de noviembre de este año. En solo unos meses, antes de profundizar algunos mensajes sobre los frentes, combates, negociaciones y diplomacia, entonces Putin, por ejemplo, declaró que sabe cuándo terminará el conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos e Israel los quitaron temporalmente de la lista de objetivos. La lista de objetivos suena bien, ¿no? Se creó para eliminar a toda la cúpula del gobierno iraní. Durante las negociaciones excluyeron al canciller y al presidente del Parlamento de Irán. Así se confirmó indirectamente con quién negocian. O sea, mientras estén negociando, pueden dormir tranquilos. ¿Podrán dormir tranquilos si las negociaciones no llegan a nada? Bueno, eso nadie se los va a garantizar, por supuesto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ucrania, atacaron Moscú y 12 regiones de Rusia. La defensa aérea rusa afirmó haber destruido 125 drones. Por cierto, Ucrania impactó el rompehielos de combate Purga en la región de Leningrado y el complejo de misiles Bastión M en Crimea. Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que en un día eliminaron a 1.210 militares rusos. Las pérdidas totales de la Federación Rusa, sumando estos 1.210, alcanzan 1.292.170 personas. Rusia respondió destruyendo una represa en el río Seversky Donets. El agua en las zonas afectadas durará unas 2 semanas. La guerra continúa con la misma intensidad. La pausa en las negociaciones es comprensible, ya que la atención está en Irán. Para Ucrania, esto es peligroso porque Occidente desvía recursos y atención. Zelensky fue a Arabia Saudita buscando nuevos apoyos. Sigue la división entre Trump y líderes de la Unión Europea. Entiendo, Trump dice que esos aliados ya no son nuestros aliados. Tras afirmar que la guerra con Irán no es asunto europeo, llamó a la operación en Irán una prueba de lealtad para la OTAN, como diríamos tú y yo. Dijo que era para apoyar a Estados Unidos. Creo que los europeos juegan con fuego. Si esperan que en noviembre los demócratas controlen el Congreso y que Trump no tenga, como dicen, fuerza para actuar, entonces ahora vamos a hablar de que al parecer están equivocados. Como ya dije, damas y caballeros, hoy recibimos datos completamente nuevos, que de hecho voltean esta tendencia política, si se le puede llamar así, completamente al revés. Y además tenemos una serie de otras noticias muy importantes sobre las elecciones intermedias, de las que necesitamos hablar para entender hacia dónde vamos y qué sucede. En resumen, salió una nueva encuesta, The Zogby Strategies. ¿Qué tipo de encuesta? La calificación del partido antes de las elecciones al Congreso. El resultado sorprende.
Los republicanos están medio punto detrás de los demócratas. Yo diría incluso así, solo medio punto. ¿Por qué es importante? Están detrás, podrías decir. Porque Zogby, este Zogby Strategies, es un conglomerado sociológico súper liberal de izquierda que les encanta a los demócratas. ¿Por qué? Porque en 2024 Kamala Harris tenía 3.7 puntos porcentuales de ventaja sobre Trump. ¿Entienden? ¿Qué sesgo tienen? Y ahora, según su propio sesgo, los republicanos están detrás por solo medio punto porcentual. No por 3.7%, ya sabemos cómo terminó, ¿verdad? No es fuente favorable a los republicanos. Al contrario, y aún así, incluso esta encuesta ahora muestra que la diferencia entre los partidos es de apenas medio punto porcentual. Según el autor, el establishment demócrata está en pánico. Están perdiendo la cabeza por estas cifras, considerando que las elecciones de mitad de mandato suelen ser malas para el partido del presidente. Estos datos significan que los republicanos bien podrían mantener o incluso, increíblemente, ampliar su mayoría en la Cámara de Representantes. Eso sería una bomba. Bomba. ¿Por qué los republicanos están solo medio punto detrás de los demócratas? Analicemos por qué. Primero está la redistribución de los distritos. Ya hemos hablado de esto, no profundizaré. Lo mencioné 2 veces. Después de las elecciones de 1924, los republicanos redistribuyeron los distritos de tal manera que ahora ya están obteniendo, parece que 12 nuevos escaños en la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas solo 6. Eso da a los republicanos ventaja incluso antes de que alguien vote. Se esperan 2 decisiones importantes de la Corte Suprema además de esto. La prohibición de contar las boletas por correo después del día de las elecciones. Esto solía beneficiar a los demócratas. Aunque todo haya sido honesto, es difícil creerlo, pero supongamos que sí. Aún así, hubo una clara inclinación hacia los demócratas. Y entonces el reconocimiento de que es inconstitucional. Distritos demócratas trazados según criterios raciales. Esto podría costarles a los demócratas hasta 20 escaños en la Cámara. No les costará tanto. Teóricamente, si todo se rehiciera al 100% serían hasta 20 escaños. Ahora, la ley Save America Act, o sea, la ley de salvación de América, Trump promete impulsarla en el Senado. Hay muchas dificultades, pero va en serio y está presionando. O firmar una orden ejecutiva que requerirá la confirmación de ciudadanía al registrarse, una identificación con foto para votar y la cancelación total de la votación por correo en todo el país. Primera convención en la historia durante elecciones intermedias, algo inédito. Trump lo organiza. Y una convención en el año de las elecciones intermedias, eso simplemente nunca había pasado. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Así era la costumbre. Pero en las intermedias simplemente no se hacía y ya. Pero eso siempre moviliza al máximo a los votantes. También es posible un escándalo por intervención extranjera sobre el cual, digamos, ya empezaron a circular rumores. Tulsi Gabbard habla de eso. Si Trump presenta pruebas de que los demócratas estuvieron involucrados en la intervención extranjera en las elecciones, la participación de los republicanos aumentará drásticamente, simplemente por indignación. Conclusión. Es la coincidencia de varios factores a la vez, jurídicos, legislativos y organizativos. Y explica por qué incluso una encuestadora de izquierda muestra una diferencia tan mínima. Esa es mi opinión personal. A Vance le encomendaron investigar a un demócrata. Es una investigación de corrupción claramente dirigida contra él. El votante reacciona más a las emociones que a la política. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Miedo, ira, injusticia. Una investigación de corrupción de alto perfil siempre ha sido una de las herramientas más poderosas para movilizar a los votantes en la historia de la política de cualquier país, incluida la estadounidense. Vance es un político inteligente, agresivo y muy convincente. Sabe cómo hablarle a los estadounidenses en un lenguaje sencillo. Si es él quien lidera este proceso, eso le da un peso serio a la investigación.
Esto ya no es solo retórica política, es acción. En mi opinión, una investigación así funciona en dos direcciones. Al mismo tiempo, moviliza a los republicanos y desmoraliza a los demócratas. Un votante demócrata, al ver a sus líderes investigados, puede dejar de votar, lo que a veces es más relevante que movilizar a los propios. Pero lo principal es que pueden no ir a estas elecciones. Aquellos, los llamados independientes, que se inclinaban hacia la izquierda. Lo único que puede perjudicar a los republicanos es que la investigación resulte vacía y sin pruebas, pareciendo una persecución política. Parte de las simpatías de los votantes independientes irá hacia los demócratas, a quienes supuestamente perjudicaron. Si la investigación incluye hechos reales y nombres concretos, podría ser decisiva en las elecciones intermedias. Junto con la redistribución de distritos y la decisión esperada de la Corte Suprema, los republicanos ahora tienen las mejores oportunidades para ello. Y la Corte Suprema, como se dice, también es muy importante lo que deciden. ¿Qué es lo que ya ha sucedido? Es un hecho, no una predicción. La decisión de la Corte Suprema ya se ha tomado. En diciembre de 25 la Corte Suprema votó 6-3 y le permitió a Texas, específicamente a Texas, usar el nuevo mapa de distritos rediseñado en las elecciones del año 26. Los republicanos esperan ganar hasta 5 escaños más solo en Texas, porque los rediseñaron, porque los crearon tomando un pedazo de aquí, un pedazo de allá, otro pedazo de allá, para meterlos en un solo distrito, bueno, digamos, solo de latinos, o solo de afroamericanos, o mayoría de latinos, o de afroamericanos, y convencerlos de votar por los demócratas, es decir, creando absolutamente distritos fantásticos, que geográficamente no tienen ningún sentido administrativo ni geográfico, solo para que los demócratas digan que es para dar voz a minorías. En realidad es para quitarles los escaños a los republicanos. Quitarles 1.220 escaños a los demócratas es casi imposible, es una exageración, pero así es la situación. Los republicanos dibujaron los distritos. En Texas, Missouri, Carolina del Norte, esos son, digamos, de 10 a 12 escaños más, los demócratas respondieron redibujando en California, Illinois y Maryland. O sea, bueno, justo al revés, sí, 57 escaños más. En total, según los analistas del New York Times, los republicanos tienen una ganancia neta aproximadamente en 6 a 10 escaños, no en 12 a 20, así que las probabilidades para cada punto. El mapa de Texas está vigente en 2020. En el año, 95% de probabilidad y 5% por si pasa algo raro, decisión tomada. Ahora los republicanos ganan 5 escaños más en Texas, digamos un 80%. Algo así, por alguna razón, no sucedió, porque ahí pasó algo con el Partido Republicano, y la gente fue a votar de una manera diferente a como lo suponemos hoy, pero de todos modos. Es probable que sean 5 escaños más en Texas. La Corte Suprema anula todos los distritos raciales en el país. Le damos un 20% de probabilidad porque es posible. Antes de las elecciones es poco probable. La ganancia neta para los republicanos de estos cambios. Los republicanos ganan de 6 a 10 escaños más por esto, con 75% de probabilidad solo por eso. Porque, otra vez, todo puede salir mal de alguna forma. Mi conclusión, la redistribución de distritos beneficia a los republicanos. Ya no es teoría, es un hecho. Pero la cifra de 12 a 20 escaños perdidos para los demócratas es un escenario optimista, no una garantía. La ganancia real del Partido Republicano será probablemente de 6 a 10 escaños considerando la respuesta demócrata en otros estados. Eso es más que suficiente para mantener la mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora, por supuesto, la guerra en Irán influye en las elecciones. Actualmente afecta a los republicanos, pero solo están 0.5% detrás pese al impacto negativo. Los datos muestran que la aprobación de Trump ya ha caído al 36%. No eligen a Trump, pero su aprobación muestra el entusiasmo del pueblo. Ustedes, al menos hasta el segundo mandato. El 59% de los estadounidenses desaprueba la guerra. Es una señal alarmante para el Partido Republicano, porque en las elecciones intermedias gana el partido cuyos votantes están más enojados y motivados.
Hay tres escenarios. Escenario uno: victoria rápida. Digamos en las próximas 2 semanas, hasta finales de abril, una victoria en Irán. Si Trump llega a un acuerdo con Irán, declara victoria y retira tropas, lo cual es una gran ventaja. A los estadounidenses les gustan los ganadores. La popularidad sube mucho. Los votantes republicanos irán a las urnas motivados. Es una fórmula históricamente comprobada. Recuerden a Bush tras la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Segundo escenario, guerra prolongada. ¿A qué se refiere? Casi hasta octubre o noviembre del 26 no se calma. Es una catástrofe para los republicanos. El alza de gasolina, pérdidas militares y noticias del frente desmoralizan a votantes moderados y movilizan a demócratas. Este es el escenario más peligroso para los republicanos ahora. Escenario 3. Esto es tanto una victoria como un desenmascaramiento. Si la guerra termina y Trump presenta pruebas de que los demócratas estaban vinculados con el régimen iraní, es la tormenta perfecta a favor de los republicanos. Es prácticamente imposible perder las elecciones. Es una ventaja enorme. El factor clave es la economía. La guerra afecta a las elecciones principalmente por el impacto económico en los votantes. El avance de Armutsky está parcialmente bloqueado. Suben los precios del petróleo y la gasolina. Si en otoño del 26 los estadounidenses pagan $1 o $1.50 más por gasolina. Los republicanos perderán muchos votantes independientes sin importar los éxitos militares. La guerra con Irán es la variable principal en las elecciones intermedias del 26. Eso importa más que la redistribución de distritos, encuestas e investigaciones de Vance. Lo demás es secundario. Si Trump acaba la guerra rápido y con éxito, los republicanos pueden lograr un resultado histórico. Si la guerra continúa, las ventajas de la redistribución de distritos por la Corte Suprema podrían no ser suficientes. Pero ahora, ¿qué más está haciendo Trump para influir en la victoria? Trump es el único político en la América moderna que reúne a decenas de miles de personas en mítines de campaña. Esto tiene un efecto concreto y medible. En primer lugar, la cobertura mediática. Cada mitin de Trump sale al aire en todos los canales, incluso los hostiles, y CNN y MSNBC deben mostrarlo. Porque esto es publicidad gratuita por miles de millones de dólares. Es una inyección emocional gratuita. La persona que asistió a un mitin de Trump llega a casa entusiasmada, llama a sus amigos, convence a los vecinos y guía a los votantes pasivos. Esto es el efecto multiplicador. Un votante activo suma 2 o 3 pasivos y además es una señal para los candidatos. Cuando Trump llega a Estados Unidos y aparece con el candidato republicano, la carga emocional aumenta. El respaldo de Trump sigue siendo un sello de garantía entre republicanos. El apoyo de Trump en los círculos republicanos sigue funcionando. Además, cuando Trump llega a los Estados Unidos y se para junto al candidato republicano, es algo que Trump hace de manera sin precedentes. Tradicionalmente, las elecciones intermedias sufren de baja participación, sobre todo entre republicanos jóvenes y menos activos políticamente. La Gran Convención resuelve precisamente este problema. Es decir, si reúnes a la gente antes de ir a votar, como se hace cada 4 años, lo aceptarán. Da la impresión de que este momento y estas elecciones son tan importantes como las presidenciales. Si Donald Trump transmite ese mensaje, la participación republicana podría subir 35%. Esa es una cifra enorme. En 2018, los demócratas ganaron las elecciones intermedias porque su base estaba más enojada y motivada. La participación de los demócratas aumentó un 12% en comparación con 2014. Los republicanos también crecieron, pero no lo suficiente. Ahora Trump intenta lo mismo, pero al revés. Generar igual impulso emocional en su base. Él tiene herramientas para esto que ningún otro líder del partido había tenido en elecciones intermedias. El mitin y las convenciones darán a los republicanos cerca de 24 puntos porcentuales de ventaja. La aparición en distritos clave es real y significativa, pero solo funciona junto a otros factores. Como ya hemos dicho muchas veces, el fin rápido de la guerra, precios estables de la gasolina y la ausencia de grandes escándalos dentro del Partido Republicano. Aquí es donde entramos en el terreno de Tucker y su cohorte, quienes pueden provocar ese escándalo a propósito para que los republicanos no puedan
Obtener el Congreso. Sí, señores, eso es posible. Si se cumplen todas estas condiciones, Trump podría lograr lo que ningún presidente ha hecho en 100 años: ganar las elecciones intermedias en vez de perderlas. ¿Cuál es el verdadero problema del Partido Demócrata? No proviene del líder, y no es exagerado decirlo. El Partido Demócrata está atravesando la crisis de identidad más grave de los últimos 30 años. Tras la derrota de Harris en 1924 surgió un vacío. No hay líder claro ni idea unificadora. Los demócratas buscan a alguien capaz de hacer tres cosas a la vez, por eso es difícil hallarlo. Primero hay que hablar con la clase trabajadora blanca de Pensilvania, Michigan y Wisconsin usando su propio idioma, no el de los campus universitarios. Mantener la coalición de minorías, jóvenes, pensionados educados y votantes suburbanos. Es decir, esa coalición incluía a personas negras, latinas, jóvenes y especialmente a esas mujeres que viven en los suburbios. Lo tercero es proponer una alternativa económica clara y no solo ser anti-Trump. Quitar, repartir ese marxismo, eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es antitrumpismo. Si hablamos de alguien que puede unir al partido ahora, antes de las elecciones intermedias, apostaría por Josh Shapiro. No es el más brillante, pero sí el más convincente electoralmente. En política estadounidense suele ganar el más confiable, no el más carismático. La verdad es que los demócratas no tienen actualmente una figura del nivel de Trump, alguien que sea una fuerza y marca propia. Y ese es su principal problema, no solo en las elecciones intermedias, sino también en las presidenciales de 2028. Bill Clinton en 1992 formuló un principio absolutamente perfecto por el cual votan los estadounidenses. Él dijo: es la economía, estúpido. Bueno, en inglés suena mejor, ¿verdad, tontito? Oye, tontito. La economía es lo importante, ¿no? Nada ha cambiado desde entonces. El votante estadounidense prioriza la economía sobre guerras, escándalos o ideología. En comparación con una simple pregunta: ¿vivo mejor o peor que hace un año? Eso lo dijo Ronald Reagan, por cierto. Las cifras de hoy son contradictorias e interesantes. A favor de los republicanos, el PIB creció 4.3% el año pasado. Es un indicador fuerte. El desempleo siguió bajo y la bolsa se recuperó tras el shock arancelario de principios de año. Puntos negativos. La inflación oficial es 2.4% y seguirá subiendo por la gasolina. Pero la percepción real de la gente es peor que ese 2.4%. No es accesible, los productos son caros, y lo más importante, la guerra con Irán ya empezó a empujar los precios de la gasolina hacia arriba. La gasolina es el precio más sensible políticamente en Estados Unidos porque cada conductor lo ve diario. Según los datos históricos, cada aumento de 10 centavos en el precio de la gasolina reduce la aprobación del presidente en 1.2 puntos porcentuales. Si el estrecho de Hormuzki sigue parcialmente bloqueado hasta el otoño, los precios de la gasolina podrían aumentar entre 50 y 80 centavos respecto al nivel actual. Esto es un golpe directo a la aprobación de Trump y de los republicanos en los estados clave. Ahora, los aranceles que Trump usa como herramienta política. Su base, la clase trabajadora y los estados industriales, lo aprueban, pero los aranceles aumentan los precios de los productos para todos los demás. La paradoja es que precisamente esos votantes a los que Trump intenta proteger con los aranceles, la clase trabajadora, son los que más sufren por el aumento de precios en los productos cotidianos. Esto puede generar desilusión dentro de su propia base. Y la conclusión final, digamos así: la economía está en un punto donde puede tomar cualquier rumbo. Esto es más importante que la redefinición de los límites de los distritos electorales, los mítines de Trump o la guerra con Irán. Si tuviera que apostar por un solo indicador clave para el resultado de las elecciones intermedias, sería el precio de la gasolina en octubre de 2022. Si está por debajo de $4, es muy probable que los republicanos mantengan la Cámara. Si supera los $5, los demócratas tienen oportunidad de recuperarla. Todo lo demás son detalles o factores que afectan el precio de la gasolina. Bueno, además, como ya dijimos, con entusiasmo aquí, con enojo allá y con decepción en otro lado. En resumen, miren, al precio de la gasolina no se debe... Eso es todo. Adiós.